Cuando me dicen que la oración del Ave María no es bíblica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, lo encontramos en Lucas 1:28. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lo encontramos en Lucas 1:41 al 42. Santa María, Madre de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 43. Ruega por nosotros pecadores. Juan capítulo 2, versículo 3. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Juan capítulo 19, versículo 27. Ahora ya queda claro que esta es una oración totalmente bíblica que le ofrecemos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Comparte para que llegue a más personas y así podamos conocer un poco más de nuestra fe católica. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título, vamos a estar hablando acerca de esta oración que hace en la religión católica el Ave María, una oración dirigida a María o un rezo dirigido a María. Y como vimos en el video, este predicador católico, este seminarista católico, explica de que la oración del Ave María es una oración bíblica y da todos los versículos en los cuales ustedes pueden revisar y confirmar de que eso es una oración bíblica que está autorizada por Dios. De hecho está mandada por Dios porque está en la Biblia, ¿no? ¿Por qué hago este video? Nada personal contra el predicador ni contra los católicos en general, pero hago este video, hermanos, porque estamos viviendo en un momento que es crucial. Estamos viviendo un momento que es histórico. El catolicismo se está levantando nuevamente sobre la tierra y toda la tierra se está maravillando nuevamente en pos del Papa, en pos del hombre que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y obviamente las redes sociales están siendo utilizadas para eso y mucha gente está siendo convencida de aceptar el catolicismo. Y una de las cosas que estoy viendo muy a menudo, como este video que vimos recién, es a católicos defendiendo sus creencias y sus dogmas y sus tradiciones con la Biblia. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden buscar esta información que yo les voy a dar ahora a continuación, lo pueden googlear, lo pueden buscar, van a aparecer libros que hablan sobre eso, van a aparecer artículos de páginas católicas, lo pueden buscar. ¿Cuáles son las tres fuentes de autoridad del catolicismo? El catolicismo tiene tres fuentes de autoridad, no solamente una como los protestantes. Los protestantes creemos que hay una sola fuente de autoridad que es la Biblia y la Biblia sola. Esa es la única fuente de autoridad. Pero para el católico hay tres fuentes de autoridad. Y esas tres fuentes de autoridad son la Biblia, la tradición, ¿sí? Costumbres y cosas que se han ido agregando a la iglesia por medio de la historia, por medio del paso del tiempo, una tradición oral incluso de hechos o de cuestiones que pasaron. Por ejemplo, la ascensión de María no es algo que está escrito en la Biblia, es una tradición, ¿sí? Y también está el magisterio como fuente de autoridad, que el magisterio es el que interpreta las escrituras. O sea que la Iglesia Católica se sujeta a esas tres fuentes de autoridad, que es la Biblia, la tradición y el magisterio. Cuando hablamos de tradición y magisterio, obviamente la Biblia está sujeta a esa tradición y ese magisterio y por lo tanto tiene el último lugar. O sea, el imperativo de la Biblia es último, porque da lugar a la tradición y al magisterio, o sea, a la interpretación que se hace de la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que me parece llamativo y lo que me parece sumamente interesante? Que católicos estén tratando de probar con las escrituras sus tradiciones cuando ellos no creen que las escrituras son la autoridad última. Esto es algo muy interesante. O sea, si estás probando el Ave María o cualquier tradición católica con las escrituras, eso está significando de que estás creyendo que las escrituras son la última autoridad, en definitiva. O sea, son la autoridad máxima, más que la tradición y más que el magisterio. O sea, si vas a probar el Ave María con las escrituras, entonces ¿para qué tenés la tradición? ¿Para qué tenés el magisterio? Si el Ave María ya estaba en la Biblia, entonces no hacía falta de ninguna tradición y de ningún magisterio, porque cualquiera podía leer en la Biblia el rezo del Ave María o cualquier otra tradición católica. Por eso es tan importante este video que estoy haciendo y por qué es tan necesario. Porque quiero abrirle los ojos a muchos hermanos, sean evangélicos, católicos, quien vea este video, abran sus ojos. Si realmente las tradiciones católicas están en la Biblia, ¿para qué hace falta la tradición? ¿Para qué hace falta el magisterio? Si todo estuviera en la Biblia. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo no tengo ningún problema
con aquellos católicos sinceros que, bueno, tienen sus fuentes de autoridad y dicen, miren, esto que nosotros creemos no está en la Biblia, pero está en la tradición. La tradición nos enseña tal cosa. Eso me parece a mí más honesto incluso que querer probar con las escrituras algo que sabemos a ciencia cierta que no está en la Biblia y tratando de torcer textos bíblicos para poder validar una tradición, ¿sí? Me parece más sincero eso, reconocer que es una tradición como lo hacían incluso los antiguos fariseos cuando condenaban a Cristo, le decían, miren, tus discípulos no hacen conforme a la tradición de nuestros ancianos o de nuestros padres. Ellos no decían, miren, tus discípulos están violando un mandamiento bíblico. No decían eso. Decían, tus discípulos están obrando contra la tradición. Y ahí es donde Jesús los reprendía y le decían, miren, ustedes invalidan la ley de Dios por vuestras tradiciones. Pero estaba claro, y no había fariseos tratando de justificar con la Biblia sus tradiciones, estaba claro que eran tradiciones. Y ellos se creían con la autoridad de validar esas tradiciones y de enseñarlas, ¿sí? Ahora, me parece de un poco de mala fe, me parece un poco rebuscado querer probar con la Biblia tradiciones, porque si vos podés probar con la Biblia tradiciones, ¿para qué tenés la tradición? ¿Para qué tenés el magisterio? Entonces, este es un punto que ustedes pueden investigarlo por ustedes mismos, pueden ir a internet y buscar las 3 fuentes de autoridad de la Iglesia Católica o pueden buscar Biblia o Escrituras, Magisterio y Tradición y van a ver que está totalmente aceptado, esto es lo que se enseña en la Iglesia Católica, de que hay 3 fuentes de autoridad. Entonces, si hay 3 fuentes de autoridad, ¿para qué querer mostrar todo con la única fuente de autoridad real que es la Biblia? Pero bueno, vamos a tomar que esto en realidad es así, vamos a ir viendo por parte el video y vamos a ver si realmente la oración del Ave María está en la Biblia y si realmente, digamos, es una enseñanza bíblica o se están manipulando las escrituras. Ojo, hago este video que se puede aplicar a muchos otros videos que están dando vueltas por internet de católicos queriendo justificar con la Biblia tradiciones que claramente no están en la Biblia. Entonces, vamos a ir escuchando y vamos a ir comentando lo que él menciona. Voy a estar compartiendo algunos textos bíblicos con su contexto para que ustedes los vean. Cuando me dicen que la oración del Ave María no es bíblica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, lo encontramos en Lucas 1:28. Bueno, miren, algo interesante. Cuando él dice la oración de la Virgen María o la oración del Ave María, dicen que no está en la Biblia, y él dice, bueno, yo voy a mostrar que sí está en la Biblia, uno esperaría encontrar en la Biblia una oración, es decir, una plegaria, un rezo, alguien que está orando, ¿no? Mirando al cielo, orando a la Virgen María, pero no un diálogo. ¿Por qué? Porque si tomamos todos los diálogos que aparecen en la Biblia como oraciones, yo podría decir, miren, a Pedro le dijeron tal cosa, entonces le están orando a Pedro, le están rezando a Pedro. Miren, a Cornelio le dijeron tal cosa, entonces le están rezando a Cornelio, y así a cualquier personaje bíblico. Entonces uno esperaría encontrar, en la cita bíblica que menciona el predicador, uno esperaría encontrar una referencia a una oración directamente, ¿no? Pero vamos a ver el contexto de la cita que él plantea, ¿sí? Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 27 al 35. El texto que él cita es 1:28, ¿sí? Y dice así: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, este es el texto en cuestión, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Bueno, esta es la salutación que le da el ángel a María. O sea, este predicador está diciendo que la oración a María está en la Biblia y, para ejemplo, da una anunciación que le hace el ángel, ¿sí? O una salutación que le hace el ángel a la Virgen María. Tendríamos que concluir de que el ángel ora a María, está orando, está rezando. Eso es una locura, eso es un disparate, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, pero yo quiero que ustedes vean, hermanos, la manera de manipular las escrituras que tiene Roma. Así es como Roma manipula las escrituras. Es descarado, es desvergonzado. Nosotros no podemos callarnos y decir, bueno, es la manera que ellos tienen de ver, ¿no? Se están torciendo las escrituras de manera clara. Entonces, algunas cosas que podemos sacar de este pasaje. El ángel está hablando con María y fíjense lo primero que le dice: salve, o incluso en otras versiones dice: Dios te salve María, ¿sí? Muy favorecida.
¿Por qué dice Dios te salve o te dice salve? Porque le está hablando de que seas salva, de que tengas salvación, ¿sí? Y esto es algo interesante, porque si María no hubiese pecado nunca, como lo plantea la Iglesia Católica, ¿por qué el ángel le diría que obtenga salvación? Muchos me van a decir, no, pero a Jesús también le decían salve. Bueno, le dijeron salve cuando lo estaban torturando, ¿sí? Los que le estaban golpeando con una caña y poniéndole la corona de espina le decían salve rey de los judíos, ¿sí? Obviamente ellos desconocían su naturaleza divina y la impecabilidad de Cristo, y también le dijo salve maestro Judas cuando le dio el beso para traicionarlo. Pero a Jesús nadie le dice salve para que sea salvo, porque Jesús es el que da la salvación. Jesús es el Hijo de Dios el que nos da la salvación. Por lo tanto, a Jesús no hay que salvarlo. Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida para nuestra salvación, pero no había un salvador para él. Si Jesús hubiese pecado en su ministerio terrenal, porque Satanás lo tentó hasta lo sumo, si Jesús hubiese flaqueado, Jesús hubiese perdido. No había un salvador para Cristo y nosotros obviamente no hubiésemos perdido para siempre. Pero esto es muy interesante, que el ángel le dice a María, salve, o sea, que sea salva. Y dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vemos en esto una oración, como dice el predicador, pero de ninguna manera, de ninguna manera. Vamos a seguir viendo a ver qué otras citas bíblicas da acerca de esta oración. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lo encontramos en Lucas 1, 41 al 41. Bueno, en Lucas 1, 41 y 42 está esta bendición, que según él es parte de la oración del Ave María. Fíjense cómo fueron buscando pedacitos, un pedacito de acá, un pedacito de allá, para tratar de justificar que hay una oración. En la Biblia no hay ninguna oración a María, pero él está armando con pedacitos de la Biblia, con diálogos que la gente tiene con María o que el ángel tiene con María, para decir que esta es una oración que se le da a María, un rezo que se le hace a María. Vamos a ver cómo dice en realidad el contexto de ese versículo que cita, que es Lucas capítulo 41 y 42, que dice así: Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, fíjense, están hablando, es una salutación, no hay rezos, no hay oraciones. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. O sea, la bendijo, es una bendición que le da Elizabeth a María, y bendito el fruto de tu vientre. No hay ninguna oración en este contexto, no se está hablando de un rezo, no es una exclamación de adoración de Elizabeth a María, de ninguna manera, sino que inspirada por el Espíritu Santo, Elizabeth sabía que el hijo que iba a nacer era el Mesías, ¿sí? El Mesías prometido, ¿sí? Que no cualquiera obviamente en aquel momento se iba a dar cuenta acerca de eso, solamente algunos como la profetisa que estaba en el templo y Zacarías también que estaban en el templo, que ellos reconocieron que ese niño era el Hijo de Dios. Fueron muy pocos los que reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, que se había encarnado, ¿sí? Pero bueno, Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, la bendice a María por ser la madre del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo a ver qué más dice acerca de esta oración, acerca de María. Santa María, Madre de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 43. Fíjense qué interesante esto, ¿eh? Santa María, Madre de Dios, está en Lucas capítulo 1, versículo 43. Vamos a ver si esto es así. Lucas capítulo 1, versículo 43 está acá. Elizabeth, en el mismo diálogo que tiene con María, que ella le pregunta, ¿no? ¿Y de dónde esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjense qué interesante. Acá dice Santa María, Madre de Dios. ¿Dice eso? En absoluto dice eso. Es una mentira flagrante. Qué fácil es hacer un video, ¿no? Donde pasen los versículos ahí rapidito y que la gente no los corrobore, no los mire y que se coma un verso o un cuento más grande que una casa. Esto sería mucho más fácil si el catolicismo reconociera. En realidad la mayoría de los católicos reconocen, pero hay algunos influencers que quieren ganar adeptos entre los protestantes y quieren probar sus tradiciones con la Biblia, cuando en realidad son tradiciones, no están en la Biblia. Si estuvieran en la Biblia no haría falta tomar tantos versículos para armar una supuesta oración dirigida a María. Eso no existe en la Biblia. Entonces, ¿qué dice? ¿De dónde esto a ti, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, ¿cómo la llama Elizabeth a María? La madre de mi Señor.
Esto es muy importante porque acá nos dice la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia muy grande acerca de la personalidad de Dios y de Cristo. En el cristianismo en general, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres cosas que forman un solo Dios, y entonces por lo tanto es lo mismo decir Jesús que Dios, es lo mismo decir Dios que el Espíritu Santo, es todo lo mismo, es una mezcla, nadie sabe quién intercede ante quién, o sea, todo eso está mezclado, y entonces es muy lógico pensar que alguien puede decir, bueno, la madre de mi Señor significa la madre de Dios, pero en absoluto esto es así. Ustedes pueden buscar varios textos en la Biblia, muchísimos en realidad hay, pero uno que ustedes pueden buscar es 1 Corintios 8:6. En 1 Corintios 8:6, el apóstol Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. El apóstol Pablo distingue bien entre la persona del Padre y la persona del Hijo, y el Hijo se lo llama el Señor, no se lo llama Dios o Dios el Padre, ¿sí? Entonces cuando este predicador dice Santa María, Madre de Dios, y eso está en Lucas 1:43, es mentira. Está hablando acerca de la Madre de mi Señor. ¿Y quién es mi Señor? Mi Señor es Jesucristo. María no es la Madre de Dios el Padre, porque Dios el Padre no se hizo hombre. El que se hizo hombre fue el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios en los cielos se hizo Hijo del hombre acá en la tierra y participó de la naturaleza humana, todo lo que ya sabemos. Entonces otro texto que ustedes pueden buscar es Salmo 110. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová es el Padre, mi Señor, como aparece justamente ahí, es Jesucristo, el Hijo. Entonces no está diciendo Madre de Dios en absoluto, porque para la mentalidad bíblica, escrituralmente hablando, Dios es el Padre. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, es el Señor, es nuestro Señor. Y por lo tanto es lógico decir la madre de mi Señor, ¿sí? O sea, Elizabeth sabía perfectamente que el que estaba en el vientre de María no era ni más ni menos que ese Señor del Salmo 110 y ese Señor que había hablado tantas veces por medio de los profetas, ¿sí? Así que de ninguna manera vemos acá una oración como dice el predicador, pero vamos a seguir escuchando a ver qué más dice acerca de esta oración. Voy a volverlo un poquito para atrás. Versículo 43. Ruega por nosotros pecadores. Juan capítulo 2, versículo 3. Fíjense, la oración que dice ruega por nosotros los pecadores está en Juan capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer y vamos a leer un poquito el contexto también. Vamos a ir a Juan 2, versículos del 1 al 5. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y fíjense, este es el verso que él cita, ruega por nosotros los pecadores. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Y dónde está ruega por nosotros los pecadores? Que alguien le diga a María que ruegue por nosotros los pecadores. Eso no existe, hermanos, eso no existe. Pero fíjense el texto que cita. Cuando la madre de Jesús viene a Jesús y a pedirles que no tenían vino, fue a interceder por esa gente, sí, es verdad, pero no está pidiéndoles el perdón de los pecados, ni nada por el estilo, ni siquiera es una oración, simplemente porque la madre era conocida. Y fíjense cómo le responde Jesús. Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, ¿no? Entonces su madre dijo a los siervos, haced todo lo que él os dijere. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Cómo Jesús era directo con su madre. De hecho, hay una ocasión en que la madre y los hermanos de Jesús van a buscarlo a Cristo, y Cristo estaba predicando, y Cristo es interrumpido por la madre y los hermanos de Jesús. Entonces Jesús reprende públicamente esa actitud de interrumpir su ministerio, diciéndole claramente, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Que en ese momento, María, en ese momento, no digo que fuera una pecadora empedernida, pero en ese momento no estaba haciendo la voluntad del Padre, porque en ese momento no estaba buscando lo que era más importante, que era escuchar la palabra del Señor, sino que lo estaba interrumpiendo a Cristo con otros asuntos. Por eso Él los reprendió públicamente. Y en este caso también le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? O sea, todavía no ha venido mi hora. O sea, Él le está diciendo que no vino su hora. Y ella humildemente,
dice, hagan todo lo que Él os dijere. Y yo creo que esa última frase es la que debería quedar también en nuestros corazones, ¿no? María se corre del escenario y dice, hagan lo que Él dice, lo que Él dice. Nosotros tenemos que hacer lo que dijo Cristo, en definitiva. No tenemos que mirar a María para obtener salvación, ni redención, ni intercesión. Tenemos que mirar a Cristo, ¿sí? Entonces, fíjense, supuestamente acá dice, ruega por nosotros los pecadores, y el texto dice, y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Qué manera tan descarada, podríamos decir, de torcer las Escrituras, de faltar respeto a las Escrituras, porque, vuelvo y repito, no hay ningún problema con que una iglesia se identifique con tradiciones y costumbres, pero que digan, son tradiciones y costumbres, no está en la Biblia. No traten de meterlo a la fuerza en la Biblia, no está en la Biblia, gente, no está, no se puede meter a la fuerza. No hay oraciones a María en la Biblia. De hecho, ni siquiera hay oraciones a Cristo en la Biblia. Las oraciones van dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Así enseñó Jesús. Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién va dirigida la oración? ¿A María? ¿A Cristo? ¿A los santos? ¿A quién va dirigida? Va dirigido al Padre, en el nombre del Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cristo ejecuta las órdenes de su Padre. Por eso todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Cristo, Cristo lo hace. Cristo lo pone por obra, ¿sí? Entonces nuestras oraciones van dirigidas a Dios el Padre en el nombre de Jesús, y no hay otro camino al Padre que no sea Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Eso es lo que Jesús enseñó. No podemos inventar otra cosa y tratar de meterlo a la fuerza en la Biblia. La verdad es que es tremendo. Yo tengo una indignación, digamos, por estas manipulaciones, que las hay muchas. Yo estoy poniendo una que encontré, pero veo varias a veces que me dan ganas de bajarlas y poder dar una explicación de cada una de ellas. Déjenme saber de paso en los comentarios si les gustan este tipo de videos de análisis de otros videos, ¿sí? De otros predicadores, de otras cuestiones. Si les gusta, déjenmelo saber en los comentarios, así puedo preparar más temas referentes a eso, siempre sin perder el foco del Evangelio y del mensaje de los tres ángeles que estamos predicando en esta página desde hace varios años. Así que déjenmelo saber en los comentarios qué les parecen este tipo de videos, de reacciones o de comentarios de otros videos, porque realmente hay mucho para desmenuzar y yo creo que puede ser de bendición para otras personas. Pero vamos a seguir viendo ya la parte final de este video. Entonces, a ver qué más dice la Biblia sobre el Ave María. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Juan capítulo 19, versículo 27. Bueno, Juan capítulo 19, versículo 27, yo les pongo el contexto para que vean un poquito más. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y ahora viene el texto en cuestión. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Supuestamente, según este predicador, acá decía, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo no entiendo la relación de este pasaje. Dice que le dijo a un discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Rogar ahora y en la hora de nuestra muerte. No tengo ni la más pálida idea de la relación que quiso hacer entre este texto, capaz que es uno de los siguientes. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Podríamos leer todo el contexto, y yo no sé si ustedes encuentran en alguno de estos pasajes una relación que diga de que María intercede ahora y en la hora de nuestra muerte intercede por nosotros. Yo la verdad es que no tengo ni la más pálida idea de lo que este predicador quiso decir en este pasaje. Pero bueno, hemos visto ya el video completo. La verdad es que me indigna un poco ver la manipulación que se hacen de las escrituras. Videos como este hay muchísimos en internet donde predicadores católicos, sacerdotes católicos utilizan la Biblia para justificar tradiciones, y ustedes tienen que estar atentos, tienen que abrir sus ojos y decir, ¿dónde dice? Vamos a anotar el versículo, vamos a ir a leer el versículo en su contexto, a ver si realmente dice lo que esta persona está diciendo. Comparar texto sobre texto, renglón sobre renglón, que es la única manera de interpretar correctamente las escrituras. Este es otro punto. Los protestantes verdaderos no tenemos ni siquiera magisterio, ¿sí? No tenemos ni siquiera magisterio.
como fuente de autoridad, porque lamentablemente muchas iglesias protestantes han establecido un magisterio, ¿sí? Entonces tienen la Biblia y el magisterio. Está bien, la Biblia es autoridad, pero si no lo dice la junta de iglesia, si no lo dice el congreso de la iglesia, si no lo dicen los pastores, no es verdad. Y eso también está mal. La Biblia se interpreta a sí misma, es su propio intérprete. No necesitamos hombres que interpreten. Obviamente que podemos aprender de aquellos que saben más. Yo hago eso constantemente. Yo no descubrí nada de todo lo que sé, todo lo he recibido de otras personas que estudiaron antes que yo. Pero la autoridad máxima es la propia Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Así es como se interpretan las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y la Biblia misma se explica a sí misma cuando hay un texto que es oscuro. En otra parte hay un texto que aclara ese pasaje. Pero bueno, esta exposición no resiste el más mínimo análisis. Si alguien dice que la oración a María es bíblica, tiene que abrir la Biblia y mostrar que alguien está orando a María, ¿sí? O está rezando a María como una plegaria y no una conversación con María. Eso es absolutamente absurdo, ¿sí? Más allá de todo lo que la Biblia dice acerca de los muertos, que los muertos nada saben, que los muertos no pueden interceder por nosotros, que no pueden alabar a Dios siquiera, ¿sí? Por lo tanto, si la Biblia dice eso sobre los muertos, si la Biblia dice que nuestro único camino al Padre es Jesucristo, si la Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre tiene que ser en el nombre del Hijo, entonces ¿por qué vamos a orarle a otro que no sea al Padre en el nombre del Hijo? Cualquier oración que no cumpla ese patrón de orar al Padre en el nombre del Hijo es desobediencia a lo que la palabra de Dios dice. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les parece este video que hemos visto. Déjenme saber ahí sus experiencias. Si hay hermanos que son católicos o han sido católicos, déjenme saber su experiencia sobre el tema de rezarle a la Virgen, orarle a los santos, etc. Déjenme saber acá abajo todos sus comentarios. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Y bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.